radio. Chamacos, chamacas, estábamos hablando de cosas que desde luego no les importan. O sí les importa, pero para otro momento y para mucho tiempo. ¿Se acuerdan ustedes que al principio del programa estábamos todavía emocionados con la idea fantasiosa o fantástica de la llegada del hombre a la luna hace 50 años? Bueno, estábamos hablando de filosofía, y estábamos hablando de literatura, y estábamos hablando de la misma fantasía, de la imaginación, estábamos hablando de tecnología. Bueno, ahorita, antes de entrar a este bloque, estábamos hablando de cosas todavía más cabronas. ¡Más! Cabronas. Pero no les vamos ahorita a desfacer la vida y el entuerto, porque ya tendrán ustedes tiempo y ocasión e interés de oír este tipo de cosas. Ya llegará en su momento. Ahorita no, ahorita vamos más bien a otros lodazales de la coyuntura. Bárbara, ¿cómo estás, Bárbara Anderson? Muy bien, Broso. Y la verdad es que estábamos, no le vamos a dar tanta, ¿cómo se llama? Tanta tema a los oyentes, pero estamos hablando de temas médicos. Y se me ocurrió, justamente como estaba en temas médicos, de pensar que México tiene una enfermedad. ¡Ah! Llegamos al doctor. Sí. Y les digo, doctor, ¿qué tiene aquí mi México? Quiero saber si mi México tiene o no recesión, porque me han dicho que tiene pinta de tener recesión. Qué gran tema. Qué Claro. buena forma de abordarlo, porque todo el mundo está hablando. Bueno, hay muchas voces, incluso las autorizadas, que dicen, no, pues sí, puede ser que no, Ajá. pues más o menos está en un in-between. O sea, hay muchas opiniones, pero ¿qué pasa si llevas a México al doctor? Primero hay que saber muy bien qué es recesión. Y depende de a quien uno le pregunte, ¿no? Cada doctor tiene su diagnóstico. Pero en México, lo explicó muy bien ayer Enrique Quintana en su columna El Financiero, cuando uno pasa 2 trimestres sin crecer, uno sufre de recesión. No es el caso de México si lo midemos de esa manera. Pero los americanos tienen otra manera, miden 2 trimestres y lo anualizan. Entonces dicen, bueno, si en 2 trimestres la economía se movió así, en el resto del año se puede mover de esta manera. Para los cánones estadounidenses sí estamos en recesión, pero a mí me gusta mucho más la manera en que lo mide el Comité de Investigación del Ciclo Económico del National Bureau of Economic Research, que no solamente se fija en el crecimiento en el PIB, sino en otras variables muy importantes como son empleo, inversión, atracción de inversión extranjera directa, producción estatal, compras del gobierno, hace como un combo de más valores, un check-up, para decirlo de una manera más completa. Sí, claro. Entonces, si hoy por hoy vamos con nuestro niño México, el médico nos va a decir que no tiene recesión, pero que su salud está delicada. O sea, no está bien, no está como para que se vaya de vacaciones. Pero sí en riesgo. Sí en riesgo. Entonces, si le tuviéramos que hacer un check-up, lo primero que le vamos a hacer es pesarlo, lo vamos a pesar. Y este chico México, este niñito México, que la madre lo puso en una dieta súper estricta de austeridad republicana, está perdiendo peso. Está perdiendo peso y está solamente aumentando un 0.4% en este tiempo del año. Es muy poquito. Y eso puede ser un signo de que no está sano. Eso sería del crecimiento. Sí, no está creciendo. Mire, se lo voy a medir a su hijo y solamente creció, acá en la pared lo voy a marcar, 0.4%. 0.4. Por eso poco. Cuando yo especulé con 0.7, me dijeron, qué optimista eres. Sí, muy. 0.4. 0.4 o sea, hasta ahorita. El peso del niño es sí, no es el óptimo para su edad, ¿no? Claro. Entonces le vamos a medir otras cosas como es el consumo privado, que es algo muy importante. El consumo privado es el responsable del 67% del PIB en México. Y ahí hemos venido cayendo, según los índices del indicador mensual de consumo privado en el mercado interior, que es del INEGI, no es un número del Financial Times, es un número del gobierno. Hemos venido cayendo, sobre todo en el primer trimestre del año, un menos 0.8%. Estamos consumiendo menos a nivel interno. Un punto fue, la semana pasada nos enteramos que cayó la venta de autos en el país un 11.4%. Es la peor caída en 47 meses. Y eso que no comprábamos muchos autos, que el mercado interno es bastante flojón de coches, pero es la primera vez que compramos menos de 100.000 autos en el mes de junio. Oye, una pregunta curiosa, casi morbosa. Échala. Cuando hablamos de lo de los coches, sí. Yo tengo esta noticia. La gente que tiene poder adquisitivo, la gente que tiene lana, no está comprando. No. Creo que en nuestro país, por las características que tiene el pacientito, eso se nota mucho.
Porque de otra manera no te explicas que haya en el país agencias de Mercedes, BMW, Cadillac. O sea, si están es porque se les compra. Sí. Si deja de comprarse ahí, se nota Muy rápido. muy rápido en general. No, y aparte el mercado, la verdad, de coches se había recuperado mucho con todos estos sistemas de Uber, Didi, de todas estas grandes compañías que han llegado. Entonces esos movieron mucho el mercado porque la gente compra autos para hacerlos trabajar. Ha caído la venta de vehículos, pero no solamente en esto que puede ser una clase media, media alta, sino también en la clase baja. Tuve una entrevista la semana pasada con la gente de Gentera, de Banco Compartamos, Sí. que ellos dan créditos muy chiquitos a micropymes. Lo máximo que dan son 10,000 pesos por Y crédito. se anda cayendo también. Ha caído casi un 10% y 30% ha caído el monto que piden. La gente pide menos y pide menos dinero y pide menos veces dinero. Y eso también es una señal de que la gente se está cuidando. Sí. El indicador mensual de inversión bruta, esta es la inversión fija que se hace para que un país sea más productivo, las máquinas que voy a comprar. También ha caído en marzo un menos 6%, con un pequeño repunte en abril, pero viene también cayendo. Este es otro de los puntos dentro del check-up que yo tengo que decir que va bajando. Inversión extranjera directa, este es un termómetro, por llamarlo de alguna manera, de confianza a largo plazo. Las empresas que de afuera, inversión extranjera directa, vienen a invertir al país. En este primer trimestre del año, la Secretaría de Economía anunció que se recibieron unos 10.200 millones de dólares, que no es menor, pero es un 20% menos que el año pasado. Otro punto con un menos adelante. Sí. Ingresos presupuestarios del sector público. La Secretaría de Hacienda, donde despachaba Ursúa hasta hace unos días, también anunció que se han registrado decrecimientos de menos 24%, menos 20%, menos 6% y menos 21% en los primeros 4 meses del año de ingresos que recibe el Estado. Comercio exterior, que se acuerdan en la mañanera del AMLO Fest, fue Si un tema estuviéramos importante. ahorita en el consultorio, yo ya sacaría el teléfono del cura porque nada más por lo que... También las exportaciones vienen a la baja, hemos bajado en exportaciones y también hemos bajado en importaciones. Entonces estamos importando menos y también estamos exportando menos y no nos olvidemos que estamos siendo desde abril el socio principal de Estados Unidos y Estados Unidos está viviendo una boom. Bonanza. Y es la primera vez en 25 años, la primera vez en un cuarto de siglo que no vamos pegados a Estados Unidos. Cuando Estados Unidos cae, México cae. Cuando Estados Unidos sube, México sube. Esta es la Que primera eran vez. las famosas gripas y pulmonías. Sí, el catarrín. Claro. Bueno, ahora Estados Unidos está en su mejor momento de salud y nosotros estamos en el médico. Por primera vez. En 25 años. Desde que firmamos el Tratado de Libre Comercio, las economías han estado prácticamente pegadas. Siguiéndose. Incluso durante la crisis del 2008, Estados Unidos habrá perdido un 9.7% de su PIB, nosotros perdimos la mitad, pero caímos igual que ellos, nos recuperamos igual que ellos. Venden mucho, crecemos. Por eso estamos siempre tan atentos a los datos de crecimiento económico de Estados Unidos Sí. o de empleo, Sí. porque eso inmediatamente aumenta nuestras ventas, Pero ahora no. Ellos suben, nosotros bajamos. por primera vez. Chinga. Es una señal para tener muy en cuenta. Sí. Y la otra, que no es menor, es el gasto o inversión pública. Ustedes saben que estamos en esta dieta republicana, este chico está a dieta, hemos dejado de invertir un montón y el gobierno, los gastos de gobierno, la inversión estatal es el 14% del PIB. Entonces, 14 pesos de cada 100 que hacen este monto son del gobierno. Y las inversiones del gobierno impactan en 50 ramas de la economía, que hoy están en una especie de stand-by. Y hay obras que son las obras más importantes para este sexenio que no están ocurriendo. No está ocurriendo Santa Lucía, no está ocurriendo Dos Bocas, tampoco está ocurriendo el Tren Maya, por distintas razones. Esas son cuestiones que verá el gastroenterólogo cuando lo mandemos para allá, pero no están ocurriendo, entonces tampoco hay inversión en ese sentido, que fue de lo primero que se dijo que se iba a hacer. Entonces, cuando hemos tenido otras recesiones, porque hemos tenido 3 nada más, este chico sufrió esta enfermedad 3 veces antes, Sí. en el 86, un año difícil, Claro. en el 95, no se diga, y en el 2009, porque también repetíamos la crisis de Estados Unidos. Entonces ya no sabemos cuáles son los efectos colaterales. ¿Qué le pasa a este chico? Pierde empleo, pierde inversión, hay mucha más contracción de la economía y evidentemente caen las ventas. Entonces tenemos muchos signos vitales de este chico que dicen, tiene fiebre, tiene los ojitos brillosos, está decaído, no tiene apetito, que nos pueden decir que está incubando algo. ¿Podría estar incubando la recesión? Ojalá que no, a no ser que la madre, porque también uno pregunta como madre, ¿qué tratamiento le doy, doctor? Que el gobierno haga una política contracíclica, que es lo primero que se suele recomendar en estos casos. Que el gobierno empiece a invertir. El gobierno es el que más rápido puede mover esto y cambiar los números. Pedirle que deje esa dieta tan estricta en la que se ha metido, que empiece a gastar, porque no es una cuestión de
yo entiendo que un poco la teoría del actual gobierno es se estaba gastando mal. Nos vamos a gastar bien, no significa que no gastemos. O sea, no nos vayamos del otro punto de la historia a no gastar, porque no gastar no significa la mejor manera de gastar bien. Pero las voces especialistas, incluso las mejor intencionadas, han dicho, es necesario ya que se mueva el dinero. Sí. Es necesario, urge. No porque sea Morena, o porque sea la 4T, o porque sea la izquierda, o la derecha, o arriba, o abajo, sino que es algo que se debe hacer aquí, en China, en Brasil, en Rusia, o en Estados Unidos. El propio presidente dijo, no, posiblemente no vamos a crecer, pero vamos a distribuir mejor. Y una cosa no tiene que ver con la otra. Se puede distribuir, se pueden hacer campañas sociales, que ha sido el foco, pero el gobierno necesita mover esa maquinaria enorme, porque hemos sido un país muy dependiente de las actividades del gobierno, porque ese freno, ese estar manejando con el freno en mano a cada rato, ha provocado que estemos con estos niveles de menos. Evidentemente no estamos en recesión, no estamos decreciendo en ninguno de los trimestres hasta ahora, pero las señales es que la gorda se subió al tobogán y se está por tirar. Y usted sabe cuando la gorda se tira por el tobogán, pasa todo muy rápido. Así es, sí. Sí, pero qué bueno que haces toda esta figura clínica de este muchacho que no anda bien y que por lo menos está a punto de caer en la recesión. Sí, por lo menos. La mamá se quedó muy preocupada y se fue a pedir segundas opiniones porque dijo, me parece que yo tengo otros datos en mi casa, tengo otra báscula en mi baño. Ahora va a empezar a suceder eso al revés. De los otros datos que puede tener el presidente, la ciudadanía va a empezar a tener otros datos en la cartera, en la casa, en la vida corriente. Entonces si tenemos Bank of America, que pueden decir que es un banco americano y que lo mide... FIFI, que lo mide como lo miden en Estados Unidos, pero Carlos Capistrán, que es un gran economista que lleva la parte de investigación de Bank of America Merrill Lynch, dice que México está prácticamente en recesión. Él ya nos dijo que el diagnóstico inicial estaba bien. Wall Street Journal, más allá del Financial Times, que fue el pionero en decirlo, pero el Wall Street Journal este fin de semana, dos analistas muy conocidos como son Robin Whelan y Anthony Harrop, dijeron que México se está deslizando hacia una recesión, lo dijeron con esos verbos así tan potenciales, hacia eso, y que no está aprovechando lo que recién decíamos, el auge de la economía de Estados Unidos. Por primera vez no está aprovechando el tren del crecimiento que está prácticamente permitiéndole una clara reelección a Donald Trump en la Casa Blanca. Eso me asusta. Sí. Eso me asusta porque curiosamente, también como muy rara vez en la historia reciente de México, nuestro país está supeditado a las órdenes migratorias del presidente Trump, pero no está compartiendo el carril económico que compartió toda la vida. Hasta ahora Estados Unidos ha crecido en lo que va del año un 3.1%. Y nosotros 0.4. Está cabrón. Estamos muy lejos de agarrar ese tren. El tren Penélope se va a quedar en la estación ahí, eso es el tren. Y otro punto que creo que también es importante, lo dijo ni más ni menos que Jonathan Heath, que ustedes saben es el subgobernador del Banco de México. Sí. A mí me llamó mucho la atención su tuit de la semana pasada, donde decía, esto sí es una mala noticia, 2 puntos. Se desplomó la producción industrial menos 2.1% en mayo, mediante tasas negativas en los 4 sectores que conforman las actividades secundarias, que son las actividades más importantes de crecimiento o las que primero reaccionan ante lo bueno y lo malo. Entonces, la verdad es que el diagnóstico es un poco desolador. Vamos a tener que darle, además, a este chico un poco más de certidumbre. Vamos a escuchar ahora bien el plan que tiene el gobierno para Pemex. Y si eso alcanza, porque este chico necesita tranquilidad también, necesita generar certidumbre en un ambiente un poco más claro en su casa, porque no es solamente una cuestión de la dieta, sino parece que hay muchos problemas en el hogar, no hay mucha claridad en la familia, y eso lo puede tener un poco nervioso a este país que tenemos enfermo. ¿Y qué pensar, por ejemplo, si el especialista en este tipo de enfermedades vio el expediente del muchacho y mejor decidió dejar el hospital? Ese fue otra, dijo, este paciente es mucho para mí. Así sí. Fue. Es que esa señal es muy, muy fuerte. Claro, por eso te lo digo. El especialista, el que podría ser la diferencia, conforme el diagnóstico que estamos teniendo. No, y es el que me recomendaron, era el mejor. Era el mejor, me lo recomendaron, todo el mundo me decía, se fue. Después de ver el diagnóstico, se fue. Porque parece que era más homeópata que aleópata.
Entonces, como es homeópata, no le vamos a hacer caso y vamos a traer uno mejor que él. Entonces vamos a hacerle otro check-up a este país. Pero la verdad es que a mí me gustaba que nuestros oyentes entendieran un poco estos numeritos que son muy importantes, que es la temperatura, el peso, la presión, todo eso. el aspecto, El azúcar. Sí, el azúcar, la masa corporal, todo eso importa en el número final que tiene que ver con el crecimiento del país. Sí, qué bueno que lo haces así, porque de pronto parecería como razones del hígado, razones de las vísceras, razones de las emociones, y no. Hay partes que tienen que analizarse para llegar a un resultado. Absolutamente. Y todas esas partes las acabas de ver en esta consulta médica imaginaria, pero muy precisa. Sí, y aparte, digo, son datos que ocurren dentro del mismo gobierno. Estos no son datos que sacamos del horóscopo de ayer. Son datos que son muy reales. Y supongo que el gobierno o no los está escuchando o no está tomando las medidas necesarias para que este tratamiento funcione, porque el chico, si no, evidentemente se va a pescar por cuarta vez ahora una recesión. Qué bueno que lo haces, sí, qué bueno que lo haces aquí. Te lo agradezco No, gracias mucho. a ustedes. Porque la gente puede cantar, puede hacer sus cánticos y puede estar en la porra y puede apoyar a uno, puede apoyar a otro. Pero eso es dato duro. Cualquiera que quiera hacer porras a su favorito tiene que saber estas cifras para por lo menos tener conciencia de qué es lo que se abuchea o qué es lo que se aplaude, pero con conocimiento. Sí, con información. Muchas gracias. No, a ustedes. Bárbara Anderson en El Mañanero. Música.